Estamos en CES Informa. En rueda de prensa, el Sindicato de Educadores reiteró su rechazo ante las irregularidades en los contratos que firmó la Alcaldía de Girón con la corporación Crecer Educados por 192.000 millones de pesos con el fin de privatizar 3 colegios en Girón. Además, convocó jornadas de protestas a partir del 14 de enero. Los medios en Santander registraron la denuncia del Sindicato de Educadores sobre las irregularidades de la Alcaldía de Girón en el proceso de privatización de 3 colegios oficiales. Los contratos presuntamente irregulares que la administración de Girón generó con un operador privado para entregarle a manera de contratación del servicio educativo por una suma superior a 192.000 millones de pesos. Contratos que no constan con lo que se formula y las condiciones que rigen el marco de la contratación para este tipo de servicio, además de que la empresa a la cual le fueron adjudicados es una empresa que aún no tiene la experiencia en el tiempo que solicita el término contractual. Los educadores rechazan que los colegios Mario Morales Delgado, Gabriel García Márquez y Nuestra Señora de Belén pasen a manos del operador privado Crecer Educados, una corporación recién creada en Cúcuta. Lo más preocupante es, primero, las irregularidades que hay en la misma contratación. ¿Por qué tantas irregularidades? ¿Por qué la no experiencia de la empresa contratante? ¿Por qué el acomodo y como el ocultamiento de la misma contratación? Pero adicional a eso, nos preocupa toda la plata, 192.000 millones de pesos que va a dejar de recibir la educación pública, y adicional el incumplimiento con los acuerdos laborales que habíamos hecho con la misma administración. Se han realizado las denuncias ante los organismos de control, entre ellos Procuraduría, Fiscalía, Contraloría e incluso ante el Ministerio de Educación. Y de igual manera hemos instaurado una acción popular con medida cautelar solicitando la suspensión de este tipo de contratos que afectan los derechos colectivos y la moralidad en la administración pública. Le proponen a la Alcaldía de Girón instalar una mesa de trabajo para evitar la tercerización laboral y fortalecer la educación pública. Y más bien se inicie un proceso de ampliación de planta de personal y desde lo público, con maestro público vinculado en lo público, ampliar y llevar estos estudiantes de la contratación a la institución pública con la garantía del derecho a la educación. Que mientras otros colegios están en infraestructura precaria y en otras condiciones que necesitan atención de Girón a nuestros colegios, esa platica pues se va a perder porque se le va a entregar al sector privado. Se programaron movilizaciones que iniciarán el 14 de enero. Vamos a iniciar la manifestación en las calles, la movilización. Iniciamos el 14 de enero y por eso la invitación es, compañero docente, del ente que sea, pero especialmente los de Girón, por favor, acompáñenos, vamos a estar ahí en esa movilización el 14 de enero, iniciando la denuncia pública, exigiendo la suspensión ya de esta contratación. El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Sindicato de Educadores rindió un homenaje a docentes y trabajadores víctimas de asesinatos y desapariciones en el marco del conflicto armado. Es un reconocimiento que se le está haciendo a todos los compañeros víctimas del conflicto armado que fueron asesinados y desaparecidos en la época más cruda de la violencia, como fue entre el año 1980 y 2003. Y si uno mira la Constitución, dice en Colombia existe el derecho a la vida. Una cosa que se contradice por la cantidad de personas que han asesinado, han desaparecido y siguen desapareciendo, ¿no? Lo que hay que enseñarle a los alumnos y al pueblo colombiano, que en Colombia no existe la pena de muerte, existe el derecho a la vida. Fue un emotivo encuentro en el que se entregaron recordatorios a los familiares de las víctimas y se descubrió una placa en su memoria.
Soy esposa del desaparecido docente Jairo Antonio Rentería Ramos. Tiene 37 años de desaparecido. Cuando mi esposo desapareció, yo tengo 2 hijos. En ese momento tenían 3 años el mayor y 16 meses el menor. Este reconocimiento que hoy estamos gozando es una cosa muy importante para nuestras vidas, porque 37 años da para que él estuviera en una lista de olvido, pero que haya reconocimiento del sindicato y haya esta placa y haya una reunión para las víctimas, nos da alegría de saber de que aunque haya pasado mucho tiempo, aún están en el recuerdo de muchas cosas y aún hay una esperanza y un anhelo de que Jairo Antonio no sea olvidado y que Jairo Antonio un día se le pueda reconocer y saber exactamente qué ocurrió con él, dónde está y poderle dar la sepultura que él se merecía. Yo soy hermana de la profesora Marlene Medina Gómez, que se desapareció del año 1988 y esta es la fecha, pues no sabemos nada de ella, de Sabana de Torres. Estoy muy feliz porque hoy es como si fuera un entierro, pero a la vez una alegría para nuestras familias tener esto, que ella fue muy feliz siendo docente, fue feliz porque a ella le gustaba mucho eso. Y le arrebataron su vida, sus sueños, desde la edad de 27 años. Y para mí esto hoy es una gran dicha. Le doy gracias a Dios y a todos los organizadores de este evento. Una placa que registra los nombres de las víctimas, pero ante todo, los organismos del Estado responsables de los delitos de desaparición forzada o asesinato de cada una de ellas. Para mí la placa, además de ser una huella de memoria, de historia, de reconocimiento, se convierte en un punto eterno que posibilita recordar las listas de compañeros, los nombres de los compañeros, que posibilita que uno venga, reflexione, medite, se concentre y en parte desahogue todo el dolor que le asiste. Por esa razón, la placa es mucho más que una simple lámina de metal o de piedra con unos nombres. La placa es un significado de la conciencia, de la historia, de la memoria y de la reflexión de todos nosotros sobre lo que fueron nuestros compañeros que entregaron sus vidas y los compromisos que tenemos de aquí en adelante para nunca más olvidarlos. Directivos del CES valoraron la jornada porque se trata de hacer honor a la memoria. Hoy se hace homenaje a más de 3 decenas de líderes y lideresas del magisterio asesinados, torturados, desaparecidos, que hoy nos recuerdan que el hacer sindicalismo en Colombia es una labor aún todavía muy peligrosa, pero que seguimos asumiendo esta responsabilidad. Y el Sindicato de Educadores de Santander, después de 40 años de venir viviendo este martirologio, busca hacer justicia, justicia que no ha hecho el Estado colombiano, más allá del reconocimiento del actual presidente, el Estado como tal, ni su parlamento, ni las fuerzas militares, ni el Poder Judicial han reconocido el nivel de criminalidad que aplicaron con esta doctrina de seguridad nacional y el enemigo interno. Hoy es un total rechazo y un reivindicar la memoria de estos hombres y mujeres que, obrando en justicia, han sido tratados injustamente y que se pretende incluso borrar de la memoria colectiva sus nombres, en algunos casos sus imágenes, y hoy es lo que pretendemos hacer con la exposición permanente en un sitio adecuado de la organización sindical de esta placa reivindicatoria. Y Santander no ha sido ajeno a esta violencia que ha marcado la lucha sindical por la lucha de la igualdad, donde han sido estigmatizados, desaparecidos muchos de los compañeros por hoy tener las garantías que hemos avanzado en las condiciones laborales tanto del magisterio como de la clase trabajadora. Por eso, todos los maestros de Colombia debemos rendir un tributo a todas las víctimas del conflicto armado. Desde Santander lo hemos venido haciendo. Definitivamente la deuda que tenía
la organización sindical, no solamente con el magisterio santanderiano y colombiano, sino con la población en general, era hacer este ejercicio imborrable de memoria, poder reconocer el sacrificio que maestras y maestros en este departamento efectuaron en su momento por garantizar una justicia social, un acceso adecuado a la educación pública, en donde los niños no se nos sigan desmayando por hambre, por las insoladas para poder llegar a sus colegios, por la desconexión que tienen, sino que hayan los recursos adecuados, y esas han sido las reivindicaciones que siempre el magisterio ha levantado, pero ha sido injustamente tratado. Además, el Sindicato de Educadores de Santander instaló una placa conmemorativa a todas las víctimas que han pasado a la historia en la lucha y que fueron desaparecidas. Hoy es el orgullo del sindicato poder instalar esta placa, es que no es suficiente porque es perder la vida para la reivindicación de los derechos. Los muertos, ni un minuto de silencio. Toda una vida de víctima. Hasta siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Desde FECODE nos comparten dos noticias importantes para la comunidad educativa y para el magisterio. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a toda la opinión y desde luego a todos los senadores que apoyaron en esta plenaria del Senado en la mesada número 14 en su cuarto debate. Recuerden que esta aspiración es para superar alrededor de 164.000 docentes que le arrebataron hace 20 años la mesada 14. Exitoso entonces los esfuerzos que se vienen haciendo de diferentes bancadas, y esas son las felicitaciones que queremos dar a todo el Congreso, y asumimos esta responsabilidad. Vamos por 4 debates y en la próxima legislatura los próximos debates para que este acto legislativo sea lo que hemos dicho, la reforma constitucional en beneficio de los maestros y maestras del país. Un parte para todos y todas. Quiero hacer un reconocimiento y una invitación. Hemos votado juntos la mesada 14 para los maestros en este segundo, Carlos Julio. Y quiero hoy hacer un reconocimiento muy grande. Carlos Julio fue uno de los baluartes que defendió la laboralización del contrato de aprendizaje en la reforma laboral, de modo que a mis amigos aprendices y al país entero, a los artífices de la defensa de los aprendices. Carlos Julio, mi saludo. No, un saludo muy especial. La mesada 14, justo reconocimiento para los maestros. Vengo de un padre que hizo y trabajó con mi madre el movimiento sindical. Y creo que es el justo reconocimiento a tanto esfuerzo y trabajo del maestro colombiano, de la maestra colombiana. Así que, por convicción, además aquí estamos. Y los aprendices, una convicción más. Muchas gracias. Bueno, que el país se entere que podemos hacer esfuerzos comunes por la defensa de las clases trabajadoras, laboriosas y particularmente maestros y aprendices. Abrazo grande para todos y todas. El presidente Gustavo Petro entregó a la comunidad el Colegio Universidad de la Vereda Bracitos. En el Tarra, región del Catatumbo, 391 estudiantes se benefician con la educación básica, media y superior sin salir de su territorio. La mayor parte del presupuesto nacional hoy se gasta en educación. Se invierte, es la palabra correcta, porque no es un gasto, es una inversión. Antaño eran otras cifras. Hoy, de lejos, la partida más grande de todo el presupuesto nacional se llama educación pública. 82 billones comenzará a correr en el 26, ya el año que está próximo a llegar. 82 billones año. Yo recibí 50. 88, bueno, aquí me tienen que pasar bien los datos. 50 fue lo que recibimos del anterior gobierno. Pasar de 50 a 88, así haya existido algo de inflación, es sustancialmente mayor. Y esto nos ha permitido aumentar significativamente la base presupuestal de las instituciones de educación superior públicas. Hoy tenemos más de 2,5 millones de estudiantes en el sistema de educación superior. Es la cifra más alta registrada en la historia más reciente del país. Y hoy, por ejemplo, también en básica
que en preescolar, básica y media, que hemos hecho un salto impresionante. Viajamos para La Guajira a graduar a los primeros bachilleres de una región que no graduaba bachilleres. Los colegios en esta y en otras regiones rurales y olvidadas del país llegaban hasta séptimo, octavo, noveno, pero no tenían la trayectoria completa. Haber completado esas trayectorias para que hoy tengan sus propios bachilleres y transiten inmediatamente hacia la educación superior es uno de los grandes logros. Y yo diría que un tercer logro que para mí es muy significativo es tener las mayores tasas de tránsito inmediato hacia la educación superior. ¿Qué es una tasa de tránsito inmediata? Es aquellos jóvenes que se gradúan de bachilleres e inmediatamente el año siguiente ingresan a la educación superior. Hoy podemos decir que en Colombia, en las zonas urbanas, 1 de cada 2 jóvenes ya transitan hacia la educación superior. Recibimos esa tasa cerca del 40%, pero en la ruralidad recibimos una tasa del 23-24% y hoy la estamos llevando al 31% y sabemos que podemos llevarla al 37%, es decir, que los jóvenes rurales ingresen a la educación superior. Ya no solamente tengan sus propios bachilleres en esas veredas, sino además tengan sus propios estudiantes universitarios y sus propios profesionales, sin tener que desarraigarse de su territorio, sin tener que apartarse de sus familias, sino que en su propio territorio se estén formando como profesionales. Nacer en tierra de conflictos no significa vivir atado a ellos. Al contrario, como la semilla que crece entre ruinas, nuestras vidas pueden florecer. Nosotros somos hijos del Catatumbo. Tenemos resistencia en el corazón, lucha en la sangre y compromiso firme para dignificar nuestra tierra y nuestra gente. Hemos hecho una inversión de más de 620 mil millones de pesos en un año en el Catatumbo. Y eso ha redundado, primero, en que hayamos dotado la totalidad de colegios con kits escolares, pero también con dotación pedagógica, pero también con dotación tecnológica en los municipios determinados por la conmoción, que son los municipios más golpeados. Además de eso, una inversión histórica en infraestructura, colegios olvidados, 35 mil millones de pesos para los colegios de Pueblo Barí. Pueblo Barí es una etnia casi que invisibilizada en el Catatumbo, víctima del conflicto como ninguna, y sus escuelas no fueron nunca construidas por el Estado, las construyó la misma comunidad, no llegaban hasta el bachillerato completo, muchas de ellas solamente llegaban hasta quinto de primaria. No solamente estamos invirtiendo en mejorar la infraestructura, sino que garantizamos la contratación de los docentes y de los kits y de la dotación para que lleguen hasta grado 11 y puedan entonces en un futuro muy cercano graduar a sus propios bachilleres en su territorio. Y lo mejor, la joya de la corona, es lo que nosotros denominamos la ciudadela educativa en el Tarra, en el corazón del Catatumbo, allí donde se hace la Universidad del Catatumbo. Hicimos en tiempo récord, en 7 meses, está lista la ciudadela educativa, que es la gran universidad, el colegio universidad, un corredor del saber para que la tasa de tránsito inmediato de la superior, de la media a la superior en el Catatumbo, sea supere el promedio del país. Que este es un colegio universidad. Es una propuesta de este gobierno que practicó en Bogotá cuando fuimos alcaldes, pero que viene de antaño. Así es la educación en Europa, así la trajeron los españoles en los primeros años. Los grandes colegios donde estudió Bolívar, donde estudió Santander y tanta otra gente, eran colegios donde se hacía el bachillerato, pero al mismo tiempo ahí, en los últimos años hacia adelante, se sacaba un título universitario, un título de educación superior. Esos colegios son hermosos, están regados por la geografía nacional, pero yo quiero recoger esa historia que ha hecho de la educación europea una de las mejores educaciones del mundo y volverla a revivir en Colombia, porque ya existía. Y es que el gran colegio público no solamente enseñe, hoy se llama ya no bachillerato, sino educación media, básica, etcétera, enseñe también la educación superior. Y esto también
con algo fundamental, y es lograr la universalidad del programa de alimentación escolar en el Catatumbo, en los municipios determinados por el decreto de conmoción. Universalidad es que ni un solo niño se queda sin su porción alimentaria en el Catatumbo. Llegamos al final de esta emisión. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, nuestra página web sindicatoces.org. Nos veremos.